Si tomas amlodipino, puede que te hayan dicho que has de tomarlo obligatoriamente por la noche, o puede que hayas notado que los pies o los tobillos se hinchan a final del día y esto te ha dado miedo porque piensas que puedes tener un problema en el riñón. Pues ambas ideas son falsas y la ciencia ha cerrado el debate en este sentido. Por otra parte, el amlodipino ayuda a controlar la presión arterial, no te la cura. Esto es para que sigas siendo independiente y evitar que tengas un susto como un infarto en el corazón o un ictus. Por eso en este vídeo te voy a explicar qué hace exactamente el amlodipino en tu cuerpo, responderé a algunas preguntas que son muy frecuentes y además te diré el error que se comete muchas veces y que es el peor error que puedes cometer cuando la presión arterial ya la tienes controlada. ¿Qué es y cómo funciona el amlodipino? ¿Para qué sirve exactamente? Pues el amlodipino no te cura de la hipertensión de forma definitiva. Lo que hace es actuar como si fuera un vigilante continuo y su trabajo es que se mantenga la presión arterial a raya y también prevenir la angina de pecho, que es el dolor opresivo cuando falta riego en el corazón. O sea que no limpia las arterias, sino lo que hace es evitar que se dañen los órganos en el futuro. ¿Cómo funciona? Pues imagínate que tus arterias son como mangueras por las que fluye la sangre y el calcio es como una mano invisible que las aprieta y las estrecha y hace que el agua salga a toda presión y tu motor, que es el corazón, sufre. Pues el amlodipino lo que hace es relajar esa mano y al soltar la presión la manguera se ensancha, la sangre fluye suavemente y tu corazón trabajará más aliviado. Ese es el objetivo. ¿Cuánto tarda en hacer efecto el amlodipino? Pues no es una pastilla de efecto inmediato, no se da para crisis de urgencias. El efecto empieza a las pocas horas de tomarla, pero en el cuerpo va funcionando como si fuera un depósito que va llenándose poco a poco y al cabo de 1 o 2 semanas de toma diaria del amlodipino tiene unos niveles estables en sangre y ya se mantiene la presión de forma constante y estable. Ya la ha bajado a su nivel, al nivel que nos interesa. ¿Por qué se recomendaba tomar el amlodipino por la noche? Porque se pensaba que por la noche protegía más, que protegía más durante la madrugada. Pero después se ha visto con el estudio Time con 21.000 pacientes que no había diferencias significativas entre tomarlo por la mañana o tomarlo por la noche. Es decir, que en la práctica lo puedes tomar cuando te vaya bien, pero siempre a la misma hora para favorecer el hábito y que no te olvides. Hay que tomarlo a la misma hora. Por supuesto, esto hay que hablarlo con el médico y lo que te diga. Otra cuestión es que a veces si se toman más medicación, es decir, que se toma el enalapril o el losartán y se combina con el lodipino, a veces se reparten y tomas unos por la mañana y otro por la noche. Pero esto ya, como digo, es el médico el que tendrá que tomar la decisión. Después hay otro tema que es ¿qué pasa si me he olvidado de la pastilla de amlodipino? Pues como he dicho, el efecto dura muchas horas y si te olvidas de la pastilla, si han pasado más de 12 horas, pues no te la tomes y espera a la toma siguiente. Y si han pasado menos de 12 horas, pues se podría tomar y no pasa nada. Lo que pasa es que siempre procura que sea a la misma hora para no olvidarte. Lo que no debes hacer es cuando llegue la hora de tomarla, el tomar una dosis doble, porque entonces puedes potenciar el efecto antihipertensivo y te baje la presión arterial demasiado y esto te puede dar algún mareo. Es decir, que no tomes una dosis doble para compensar. Esto no hay que hacerlo. En cuanto a los efectos secundarios, ¿por qué se hinchan los tobillos? Pues esto no se debe a que haya un problema en el corazón o haya un problema en el riñón, como hay personas que piensan. En realidad esto se debe a que dilata las arterias, como hemos comentado antes, y entonces al dilatarlas es como si abrieras un grifo a tope, entra agua, pero el desagüe no tiene la misma capacidad para drenar el agua. ¿Qué pasa? Que esta se acumula. Pues esto es lo que pasa en el organismo. Dilata las arterias, pero no dilata las venas. Entonces las arterias son las que llevan la sangre hacia los tejidos y las venas son las que la devuelven hacia el corazón. En el caso de las piernas, por efecto mecánico, por el efecto de la gravedad, se acumula ahí más el líquido que se filtra y entonces aparece como un pequeño edema. Esta es la causa, una causa mecánica. ¿El amlodipino puede provocar efectos raros como calor en la cara o picor o problemas en las encías? Puede pasar, pero se habla mucho menos de ellos porque es menos frecuente. Pero el primero es el flushing o sofoco.
es una sensación de calor repentino en la cara o que se ponga roja los primeros días. Esto es normal porque tus arterias se están abriendo, se están dilatando en la parte de arriba, pero el que te pase o no no significa que la pastilla te esté haciendo más o menos efecto. Significa que pasa en algunas personas. En segundo lugar, un picor extraño en las piernas. A veces la piel simplemente se estira y tira por la presión del líquido acumulado y da esta sensación de picor. En tercer lugar, que es muy curioso, es que a veces a los 2 o 3 meses de tratamiento algunas personas notan que las encías se hinchan o a veces les sangran cuando se cepillan. Esto suele pasar con dosis altas o si te descuidas la boca. Así que la solución es extremar esta higiene bucal y consultarlo con tu médico o el dentista si esto no mejora. Después, otra pregunta es si tiene efectos malos a largo plazo. Pues no tiene ningún efecto a largo plazo negativo en los órganos porque se ha estudiado durante décadas y se ha visto que no daba ningún tipo de problema en especial. Pero además lo que hace es protegerte si baja la presión arterial y tú la tienes elevada. O sea que el efecto es protector. Aparte que no hay un acostumbramiento del cuerpo, quiere decir que no te vas habituando y que te hace falta cada vez más dosis por ir tomando el fármaco. No ocurre esto. Otra pregunta es si esta pastilla engorda. Pues no, si notas un aumento de peso no es porque engorde o se acumula grasa ni cuestiones de este tipo, sino porque puede haber un poco de retención de líquido y esto de un ligero aumento de peso. Es lo único que podría pasar en algunas personas. ¿Afecta a la cabeza, al sueño o la memoria? Pues no afecta lo que es la memoria, la concentración, porque no actúa en el cerebro. Ya he dicho que actúa en las arterias, que es un tipo de vasos sanguíneos. Lo que sí que puede ser que al principio puedas tener algo de cansancio o algo de somnolencia en algunos casos, porque el cuerpo se está acostumbrando a funcionar con menos presión de lo normal o una presión que es más saludable. Entonces hay un periodo de adaptación. ¿Daña los riñones? Pues no, lo contrario, protege, porque cuando tienes una presión alta es como si hubiera una presión elevada de líquidos sobre un colador de tela o de papel que puede dañarlo. En este caso, protegería porque disminuye esta presión, aunque no es el antihipertensivo que se da más con esta indicación de proteger el riñón. Se dan otros como los IECA, tipo enalapril, o ARA2 como tipo losartán. ¿Se puede conducir o andar en bicicleta? Pues sí que se puede, pero con cuidado al principio, por si acaso notas esto que he dicho de una sensación de cansancio, un poquito de mareo porque baja la presión o un poquito de somnolencia, hasta que se adapte el cuerpo has de ir con cuidado. También hay que ir con cuidado en levantarse rápido de una silla o desde la cama para evitar que puedas tener un mareo, puedes tener algún tipo de caída. Pero esto es al principio del tratamiento. Al cabo de un tiempo estos efectos desaparecen. ¿Hay algún peligro en combinar el amlodipino y alguna fruta o zumo? Pues hay un peligro con el pomelo o toronja o con su zumo. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que en el hígado hay, podríamos decir, unos operarios que se encargan de eliminar el exceso de amlodipino que se va acumulando en el cuerpo. Lo que ocurre con el pomelo o toronja es que hace que estos operarios funcionen menos, como si se durmieran. Y entonces se puede ir acumulando el amlodipino de ayer con el amlodipino de hoy y entonces potenciarse la bajada de la presión arterial. Es decir, que la presión arterial baje demasiado y esto sería peligroso. Entonces por eso no se recomienda en general que se consuma esta fruta. ¿Qué pasa con el consumo de alcohol y amlodipino? El problema es que el alcohol puede dilatar los vasos sanguíneos y potenciar el efecto del amlodipino. Entonces puede bajar más la presión arterial de lo deseable y esto favorecer el que pueda haber mareos, pérdidas de equilibrio, caídas y problemas de este tipo. Por eso lo mejor es reducir al máximo el alcohol y si lo puedes evitar, mejor. ¿Se puede tomar el amlodipino junto a otras pastillas para bajar la presión arterial, otros antihipertensivos? Pues sí, es muy frecuente, ya lo he comentado al principio, y esto se hace porque a veces hay personas a las que cuesta bajar a niveles óptimos la presión arterial y hay que atacar esta presión arterial desde distintos mecanismos. Se puede utilizar el amlodipino combinándolo con otros medicamentos como por ejemplo el enalapril, el losartán y otros tipos.
Y una nota curiosa es que el hinchazón que se produce por el amlodipino en algunos casos se puede reducir en combinación, por ejemplo, con el enalapril o el losartán, porque estos sí que abren el desagüe y entonces disminuirá esta hinchazón en los tobillos producida por el amlodipino. ¿El amlodipino puede dar tos seca? Pues no, sería muy raro que diera tos seca. Es muy poco probable. Normalmente lo que pasa es que estás tomando el amlodipino con otros medicamentos antihipertensivos de la familia de los pril, como el enalapril, el lisinopril, el ramipril, que estos sí que se asocian a tos seca como un efecto secundario que es mucho más frecuente, con una sensación aquí en la garganta que te hace toser, que es desagradable, un carraspeo continuo. Lo que pasa es que a veces si el amlodipino lo tomas junto a alguno de estos, a veces hay personas que se confunden y creen que es por el amlodipino, pero no, es por los otros medicamentos. Puedo tomar la simvastatina, que es para el colesterol, junto al amlodipino, para la presión. Se puede, pero hace falta seguir una regla de seguridad que es estricta. Me explico. El amlodipino y la simvastatina se procesan en el hígado y se procesan exactamente por los mismos operarios que he comentado antes. Al tomarlos juntos, el amlodipino satura estos operarios y hace que la simvastatina se acumule más en el organismo. ¿Cuál es el peligro? Pues que un exceso de esta simvastatina puede disparar el riesgo de sufrir dolores musculares y, en casos que esto sería raro, un daño muscular grave. Por eso la norma oficial es que si tomas el amlodipino, pues la dosis de simvastatina que tomes pues no debería superar nunca los 20 miligramos al día. Conclusión, pues que lo que tienes que hacer es revisar tu caja, consultarlo con tu médico o con tu farmacéutico para asegurarte de que las dosis de ambos encajan perfectamente. ¿Se puede dejar la pastilla de amlodipino si la presión arterial sale ya bien? Pues no, este es el error que comentaba al principio y puede tener consecuencias graves o importantes. Hay personas que se van mirando la presión arterial después de ir tomando durante semanas el amlodipino o incluso cualquier otro antihipertensivo y resulta que ven que con el tensiómetro las tensiones les van saliendo a 120/80, incluso un poco menos, y ven que está bien controlada. Y entonces deciden que ya están curados y dejan la pastilla. ¿Qué ocurre? Que esta presión empieza a aumentar otra vez. Es un efecto de rebote y a veces puede aumentar mucho y llegar a dar un susto. El motivo por el que tenían controlada la presión arterial era precisamente porque estaban tomando la pastilla y si la dejan volverá otra vez a subir y podemos acabar mal. Por eso que los cambios de dosis del amlodipino o cualquier otro antihipertensivo no los has de hacer por tu cuenta, sino que hay que hacerlos junto con el médico, no por tu cuenta. ¿Cómo puedo saber si estoy sufriendo un efecto que es normal de la pastilla o si debo ir corriendo al médico o a urgencias? Pues para que no tengas dudas y para que tengas control de la situación, vamos a utilizar un semáforo de salud. En primer lugar, la luz verde sería lo normal, pues tobillos algo hinchados al final del día, el sofoco en la cara al principio o un ligero mareo si te levantas muy rápido, pues esto es cuestión de acostumbrarse y cede en días. La luz ámbar, pues esto sería consulta normal, pero sin prisas. Si notas hinchazón en los tobillos que no cede por las mañanas, o si las encías se están sangrando de continuo, o si notas cansancio que te limita durante el día, que ves que vas peor, pues pide cita normal para que tu médico lo revise y vea si tiene que ajustar la dosis. La luz roja, que esto es atención inmediata. Pues si te sientes con dolor o opresión en el pecho que va empeorando, una dificultad real para respirar, unos mareos extremos incluso con algún desmayo. Si detectas una hinchazón repentina y muy doloroso en una pierna, pues esto pues puede ser un problema grave y esto último podría ser un problema vascular grave como por ejemplo un trombo que esté obstruyendo, no un efecto de la pastilla. Es decir, que en este caso te vas a urgencias o emergencias. Si quieres un resumen de este vídeo y las referencias científicas, te dejo aquí el QR de Substack para que me sigas y te suscribas a mi newsletter, o si no, dejaré el enlace en el primer comentario fijado del vídeo. ¿Pueden los cambios de estilo de vida sustituir la pastilla, el amlodipino o a otros antihipertensivos? Lo que está claro es que si estás tomando antihipertensivos como el amlodipino, pero sigues comiendo mal, con exceso de sal, comidas ultraprocesadas, no cuidas la alimentación, además haces una vida sedentaria, no te mueves, esto es como si estuvieras sacando
agua a cubos de una barca, pero sin tapar el agujero por donde está viendo la filtración de agua. Al final, pues es que estamos mal, no lo acabamos de hacer bien. En cambio, si cuidas el estilo de vida, me refiero a comer bien, controlar la sal, el hacer ejercicio físico, el moverte, pues esto hará que estés tapando el agujero y con el tiempo el propio médico es posible que te proponga el disminuir la dosis o incluso en algunos casos el eliminar la pastilla y dejar solo el estilo de vida. Todo dependerá de las circunstancias particulares de cada persona, de su historial clínico. No es una decisión que hayas de tomar solo, pero sí, el estilo de vida es muy importante. Si este vídeo te ha aclarado dudas, pues el siguiente seguro que te interesa porque es de una pastilla para la tensión que es recetada mucho y que muchos toman. Es el losartán y que funciona de una forma completamente distinta a la que acabas de ver. Te lo explico aquí. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.